En la boda de mi hija, mi yerno me exigió que le entregara las llaves de mi finca frente a 200 personas. Cuando me negué, me dio una bofetada tan fuerte que casi caigo al suelo. Salí del salón tambaleando y marqué un número. Se volvió loco al ver a quien llamé. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de esta historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Jamás imaginé que el día del casamiento de mi hija terminaría conmigo sangrando sobre el mármol del salón de recepciones, pero eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Alan se quitó la careta frente a todos los invitados. El día había empezado como el sueño de cualquier padre. Avery lucía radiante con el vestido antiguo de encaje que pertenecía a su abuela, el mismo que usó mi difunta esposa doña Mariana hace 32 años. La acompañé hasta el altar de la iglesia San Miguel, con las lágrimas al borde mientras ella me apretaba el brazo y me susurraba que deseaba que mamá pudiera verla. Por un instante, todo se sintió perfecto. Por un momento, olvidé esa incomodidad creciente que Alan me provocaba desde hacía meses. La ceremonia fue hermosa. Avery brillaba de felicidad y yo me obligaba a sonreír cada vez que Alan me dirigía la mirada. Tenía ese encanto ensayado que engañaba a todos, menos a quienes miraban con suficiente atención. Yo había aprendido a mirar de cerca durante los últimos 2 años, desde que empezó a hacer preguntas muy específicas sobre las tierras del rancho, mi testamento, y qué sucedería con la propiedad cuando yo ya no estuviera. Pero las bodas sacan a relucir la verdadera naturaleza de las personas, y la máscara de Alan empezó a caerse durante el cóctel. Estaba cerca del bar, con un whisky en mano, observando a Avery reírse con sus amigas de la universidad, cuando Alan se colocó a mi lado. Llevaba el moño suelto, la cara enrojecida por el champán y una mirada distinta. Más dura. Ricardo, dijo, dándome una palmada en el hombro con más fuerza de la necesaria. Tenemos que hablar. Me giré para mirarlo, notando cómo algunas conversaciones a nuestro alrededor se apagaban. ¿De qué se trata, hijo? La palabra hijo pareció molestarle. Apretó la mandíbula antes de esbozar otra sonrisa forzada. Sobre el rancho. Sobre el futuro de Avery. Nuestro futuro. Este no es ni el momento ni el lugar, Alan. Bajé la voz, intentando calmar lo que fuera que se estaba gestando. Es tu día de boda. Disfrútalo. Pero Alan tenía otros planes. Se acercó más, su voz bajó a un susurro que, sin embargo, se sintió más amenazante que si hubiese gritado. En realidad, es el momento perfecto. Con todos estos testigos presentes. Todas estas personas importantes de ambas familias. Un escalofrío me recorrió la espalda. La forma en que pronunció testigos me revolvió el estómago. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que estábamos rodeados de sus socios de negocios, de sus parientes. Gente que apenas conocía. Avery seguía del otro lado del salón, riendo aún, sin sospechar nada de lo que estaba a punto de pasar. Alan, sea lo que sea que estás pensando, yo también lo estoy pensando, interrumpió él, alzando la voz lo suficiente para que los demás lo oyeran, y dijo que ya era hora de mostrar generosidad. De brindar verdadero apoyo familiar. Fue entonces cuando lo vi. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña caja de terciopelo. Por un instante, pensé que sería otro regalo de bodas. Pero cuando la abrió, sentí que la sangre se me helaba. Dentro había un juego de llaves. Mis llaves. Las llaves de la casa del rancho. Del granero. Del cobertizo de herramientas. Llaves que definitivamente yo no le había dado. ¿Cómo conseguiste eso?, pregunté con la voz apenas firme. La sonrisa de Alan se volvió depredadora. Avery hizo copias. Pensó que sería una linda sorpresa. Un gesto simbólico. Levantó la caja más alto, asegurándose de que la gente a nuestro alrededor pudiera verla. Pero creo que necesitamos los originales, ¿no te parece? Junto con los papeles de traspaso de la propiedad. El vaso de whisky tembló en mi mano por la rabia.
¿Los qué? Vamos, Ricardo, no te hagas el tonto. Su voz era ahora tan alta que todas las conversaciones alrededor se detuvieron por completo. Avery es tu única hija. El rancho debería ser de ella. Debería ser nuestro. Y francamente, un hombre de tu edad no debería cargar con semejante responsabilidad solo. Sentí el peso de cientos de ojos puestos sobre nosotros. La música se había detenido. Incluso los camareros dejaron de hacer su trabajo. Alan lo había planeado todo a la perfección, creando un momento público en el que cualquier negativa de mi parte parecería egoísta, irracional. El rancho no va a ninguna parte, dije con cuidado. Y esta no es una conversación para... ¿Para cuándo? ¿Cuándo estés muerto? La máscara de Alan se cayó por completo. Avery merece seguridad ahora. Los dos la merecemos. Y ese rancho está ahí, desperdiciado en un viejo que apenas puede manejarlo. El insulto fue como un golpe físico. Varios invitados soltaron un grito ahogado. Vi a la tía Marta de Avery llevarse la mano a la boca, horrorizada. A lo lejos, vi que Avery finalmente había notado la conmoción y se acercaba, su vestido ondeando detrás, con el rostro lleno de confusión. Dije que no, Alan. Mi voz fue más firme de lo que sentía. Y hablaba en serio. Fue en ese instante cuando todo cambió. El rostro de Alan se torció de furia, toda apariencia de cortesía desaparecida. Dio un paso hacia mí, su aliento cargado de champán y rabia. Viejo terco y estúpido. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera retroceder, antes de que alguien interviniera, la mano de Alan me cruzó la cara con una bofetada cuyo eco recorrió el salón de recepciones como un disparo. El golpe fue tan fuerte que me hizo perder el equilibrio. Mi pie izquierdo resbaló sobre el mármol pulido y caí con fuerza, golpeando primero la cadera y luego el hombro. Un dolor intenso estalló en todo mi cuerpo mientras yacía allí, aturdido, con el sabor a sangre llenándome la boca por haberme mordido la lengua. Por un momento reinó el silencio absoluto, luego los murmullos comenzaron a levantarse como una ola. Lo golpeó. Dios mío, ¿viste eso? Que alguien llame a seguridad. Me incorporé apoyándome en un codo, observando los rostros atónitos que me rodeaban. Alan estaba de pie sobre mí, respirando agitadamente, con los puños aún cerrados. Su expresión era de desconcierto, como si no creyera lo que acababa de hacer. Entonces la vi a ella. Avery estaba al borde del grupo, con las manos cubriéndose la boca y las lágrimas bajando por sus mejillas. Pero no se acercaba. No venía a socorrer a su padre, recién agredido el día de su boda. Estaba mirando a Alan con una mezcla que parecía ser miedo. En ese instante supe que no era la primera vez que presenciaba ese lado de él. Con esfuerzo y dolor me puse de pie. Las caderas me dolían como si me gritaran y sentía cómo se hinchaba un hematoma en el pómulo, pero me mantuve erguido. Lo miré directo a los ojos y luego recorrí con la mirada al grupo de invitados, muchos de los cuales llevaba décadas conociendo. Creo, dije en voz baja pero clara en medio del silencio que reinaba, que esta recepción ha terminado. Me giré y caminé hacia la salida, cada paso me punzaba la pierna. Detrás de mí, escuché la voz de Alan, ahora más aguda, desesperada. Ricardo, espera. No fue mi intención. Podemos arreglar esto. No me detuve. No lo miré. Solo salí del salón de recepciones, del hotel, hasta el estacionamiento donde me esperaba mi camioneta. Ya dentro de la cabina, saqué mi teléfono. Las manos aún me temblaban, pero logré encontrar el contacto que buscaba. Sonó una vez, 2 veces, y luego una voz familiar contestó. Ricardo, ¿cómo estuvo la boda? Cerré los ojos, sintiendo el peso de lo que estaba por desatar. Roberto, necesito que vengas esta noche a Monterrey. Es el momento. Hubo una pausa. ¿Estás seguro? Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás.
Miré hacia el hotel, donde aún se movían sombras tras las ventanas iluminadas del salón. En algún lugar ahí dentro, mi hija cegaramente lloraba. En algún rincón, Alan probablemente intentaba justificar lo ocurrido. Y en ese mismo lugar, la vida que construí durante los últimos 25 años se estaba desmoronando. Estoy seguro, respondí. Ya es hora de que todos conozcan la verdad sobre el rancho. Mientras conducía de regreso, lo vi por el retrovisor. Alan estaba en la entrada del hotel, hablando frenéticamente por teléfono, con el rostro blanco del susto. No tenía idea de lo que se le venía encima, pero estaba por descubrirlo. El camino hacia el rancho me dio demasiado tiempo para pensar en cómo llegamos hasta aquí. 25 millas de carretera oscura se extendían frente a mí y con cada milla regresaban los recuerdos. No los buenos de la infancia de Avery, sino los del lento y calculado deterioro de nuestra relación, planeado por Alan durante los últimos 2 años. Empezó de a poco, como suelen comenzar estas cosas. Comentarios sutiles que, al principio, parecían inofensivos. Papá se ve muy cansado últimamente, no, decía Avery durante nuestras cenas de domingo. Tal vez está trabajando demasiado en el rancho. Al inicio pensé que era preocupación genuina. A mis 68 años, el cuerpo ya no respondía igual y mantener 800 hectáreas de ganado no era tarea fácil. Pero luego los comentarios se volvieron más frecuentes, más incisivos. Alan cree que deberías considerar contratar más ayuda, mencionó una tarde mientras veíamos el atardecer desde el porche. Le preocupa que te encargues de todo solo. Alan, que jamás había pisado un rancho antes de conocer a mi hija. Alan, que usaba trajes de diseñador en las parrilladas familiares y se quejaba del polvo. Alan estaba preocupado por mí. La manipulación real comenzó hace como 18 meses, justo después de que Alan le propusiera matrimonio. De pronto, cada conversación con Avery incluía sus opiniones, sus inquietudes, sus sugerencias. Él era siempre el sensato, el práctico, el que velaba por el bien de todos. Alan dice que no es justo que no tenga ningún derecho legal sobre el rancho, me dijo Avery un día con tono medido. Dice que la mayoría de los padres ya habrían empezado el proceso de transferencia. Recuerdo el sabor amargo del café esa mañana y la presión en el pecho, algo que todavía no sabía cómo nombrar. ¿Proceso de transferencia? Ya sabes, poner la propiedad a mi nombre. Por razones fiscales. Alan lo ha investigado. Dice que podríamos ahorrar miles en impuestos de herencia si lo planeamos con tiempo. Alan otra vez. Siempre Alan con sus investigaciones, sus planes, sus soluciones convenientes a problemas que ni sabía que existían. Lo más duro fue ver cambiar a mi hija. Avery siempre había sido independiente, con el carácter fuerte de su madre. Había trabajado en el rancho durante los veranos, conocía cada alambrado, cada tanque de agua, pero poco a poco la voz de Alan empezó a salir de su boca. Papá, estás siendo terco con lo del rancho, dijo durante una cena especialmente tensa. Alan solo quiere ayudar. Tiene experiencia en administración de propiedades. ¿Administración de propiedades? Como si el rancho doble se fuera una inversión inmobiliaria cualquiera. Como si la tierra que mi abuelo colonizó en 1923 fuera simplemente un activo para optimizar. ¿Qué clase de experiencia?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a decepcionar. Administra varias propiedades comerciales en Monterrey. Sabe sobre valores de la tierra, tendencias del mercado, esas cosas. No del tipo que implica levantarse a las 4:30 de la mañana para revisar vacas preñadas. No del tipo que exige reparar cercas bajo un calor de 40 grados o pasar noches en vela durante años de sequía, rezando para que los pozos no se secaran. La presión aumentó después de que se comprometieron. Alan empezó a aparecerse sin invitación, casi siempre cuando Avery no estaba. Caminaba por la propiedad con el celular en la mano, sacando fotos, haciendo preguntas sobre las hectáreas y los derechos minerales. Con esa sonrisa ensayada,
Solía decir que solo tenía curiosidad, intentando comprender las raíces de Avery. Pero no era su historia familiar lo que calculaba. Una tarde lo sorprendí junto al granero hablando por teléfono con alguien sobre valores comparativos de tierras y posibles desarrollos. Al verme acercar, colgó de inmediato. Una llamada de trabajo, dijo. Ya sabes cómo es esto. Yo no sabía cómo era eso. Jamás hice una llamada de negocios en el granero ajeno sin permiso. Las mentiras comenzaron siendo pequeñas. Alan le decía a Avery que yo había aceptado cosas que nunca consentí, que dije palabras que jamás pronuncié. Papá le dijo a Alan que ya está listo para ir cediendo responsabilidades, me comentó Avery un domingo. Está emocionado de que tú tomes el mando de más tareas. Me quedé mirando a mi hija al otro lado de la mesa, tratando de descifrar en su rostro si sabía que eso no era verdad. Pero le creía. Quería creerle. Cuando dije eso, pregunté con cautela. La semana pasada, cuando hablaron cerca del Potrero Sur, Alan dijo que parecías aliviado de tener a alguien con quien compartir la carga. Recordé esa conversación. Alan me había interceptado mientras revisaba el cerco, haciéndome preguntas muy directas sobre márgenes de ganancia y costos operativos. Le respondí lo justo y me fui apenas pude. Aparentemente, tomó mi educación como entusiasmo por su participación. Desde allí, la manipulación se intensificó. Según Alan, yo andaba diciendo cosas que no recordaba haber dicho, aceptando decisiones que nunca aprobé. Avery empezó a mirarme con preocupación, como si de pronto me volviera olvidadizo, inestable. ¿Te sientes bien, papá?, me preguntó una noche después de que Alan asegurara que le prometí mostrarle los planos del terreno. Últimamente pareces un poco confundido. Confundido. Eso era lo que Alan quería que ella pensara, que su padre estaba perdiendo el juicio, que era una carga, quizás incluso un riesgo para sí mismo o los demás. Pero la verdad era que estaba más lúcido que en años. Empecé a fijarme en cada palabra que decía Alan, cada afirmación, cada historia. Comencé a anotar, a registrar sus mentiras. Y empecé a hacer llamadas. La primera fue a mi abogado, licenciado Jaime Mendoza, quien llevaba 2 décadas manejando mis asuntos. ¿Alguien te ha contactado para transferir la propiedad del rancho?, le pregunté. No, Ricardo, ¿debería alguien haberlo hecho? Alan Rentería, el prometido de Avery, le ha estado diciendo que esas transferencias son comunes por temas fiscales. Hubo un silencio largo. Ricardo, tú conoces bien la situación del rancho. Eso no es del todo correcto. Yo conocía la situación. La conocía desde hacía 25 años. Pero Alan no la conocía, ni tampoco Avery. He cargado con ese secreto desde que doña Mariana murió, protegiendo a mi hija de una verdad que solo habría complicado su vida sin necesidad. Creo que ya es hora de empezar a hacer algunas llamadas. Jaime, ¿estás seguro? Una vez que iniciemos este proceso, lo estaré. La segunda llamada fue más complicada. Roberto Cáceres había sido mi contacto durante 25 años, nos comunicábamos cada trimestre y él se encargaba de los temas financieros de mi puesto. Se sorprendió al oír de mí fuera de nuestro calendario habitual. ¿Todo bien, Ricardo? Creo que ha llegado el momento de hablar sobre el acuerdo, le dije. Mi hija va a casarse con alguien que no entiende la situación. Es una decisión importante. ¿Estás completamente seguro? Pensé en las manos de Alan sobre mi hija, su voz susurrándole al oído, sus planes sobre tierras que no eran mías para ofrecer. Estoy completamente seguro. La tercera llamada fue la más dura. La doctora Patricia Salazar había sido la médica de la familia durante 15 años. Ella trajo al mundo a Avery, sostuvo la mano de doña Mariana durante el tratamiento contra el cáncer y me acompañó en los momentos más oscuros de mi vida. Patricia, necesito que hagas algo por mí. Necesito una evaluación médica completa, tanto física como cognitiva. Ricardo, hace apenas 3 meses te hiciste tu revisión anual.
Todo salió perfecto. Lo sé, pero necesito respaldo oficial. Un documento que certifique que estoy en pleno uso de mis facultades mentales y en buena condición física. Hubo una pausa. ¿Alguien está insinuando lo contrario? Le conté con cuidado lo que pasaba. Como Alan intentaba hacerme ver como confundido, desmemoriado, incapaz de manejar mis asuntos. Como Avery empezaba a dudar. Ese hijo de puta, dijo Patricia, dejando entrever su molestia. Perdona el vocabulario, pero eso es abuso emocional. Manipulación de manual. ¿Puedes ayudarme? Voy a hacer algo mejor. Te haré todas las pruebas existentes. Análisis de sangre, pruebas cognitivas, evaluación de capacidades físicas. Al terminar, tendrás un informe que demuestre que estás más lúcido que muchos de 40. Los resultados fueron tal como ella predijo. Presión arterial perfecta, función cognitiva excelente, estado físico muy superior al promedio de mi grupo de edad. Guardé los informes médicos en la caja fuerte, junto con otros documentos que pronto tendrían gran relevancia. Pero cometí un error durante esos meses de preparación. Subestimé hasta dónde sería capaz de llegar Alan para lograr su objetivo. Creí que seguiría presionando de a poco, desgastándome con paciencia y constancia. Pensé que continuaría su campaña psicológica, convenciendo lentamente a Avery de que su padre ya no era de fiar. Jamás imaginé que intentaría humillarme públicamente en su propia boda. Nunca pensé que llegaría al extremo de exigirme las llaves del rancho frente a 200 personas. Y mucho menos que se atreviera a golpearme. Esa cachetada lo cambió todo. Aceleró mis planes por varios meses y me obligó a actuar antes de lo previsto. Tal vez fue lo mejor. Quizás ya era hora de que Alan entendiera que hay secretos que vale la pena guardar y mentiras que traen consecuencias que jamás podría imaginar. Mientras entraba al camino del rancho, vi cómo se iluminaba mi celular con llamadas perdidas. Avery, seguramente. Tal vez Alan. Con seguridad, personas que presenciaron lo ocurrido en la recepción y querían saber qué seguiría. Pero solo había una llamada que realmente quería hacer. Marqué de nuevo el número de Roberto mientras seguía sentado en mi camioneta, contemplando las tierras que había protegido durante 25 años. Roberto, habla Ricardo otra vez. ¿Qué tan pronto puedes reunir a los miembros del consejo en Monterrey? Si es urgente, puedo tenerlos aquí mañana a primera hora. Me toqué la mejilla hinchada y sentí el dolor en la cadera donde golpeé el suelo de mármol. Es urgente. Alan Rentería acaba de cometer el peor error de su vida. Es hora de que sepa quién es el verdadero dueño del rancho C. La verdad sobre ese rancho comenzó hace 25 años, en el peor día de mi vida. Doña Mariana llevaba 18 meses luchando contra el cáncer y habíamos gastado todos nuestros ahorros en tratamientos que al final no lograron salvarla. Estaba sentado en la oficina de facturación del hospital, mirando facturas que sumaban más de $300,000 cuando el capataz del rancho me encontró allí. Señor Ricardo, me dijo, con el sombrero en las manos. Siento molestarlo en un momento como este, pero tenemos un problema. El problema era la sequía. La peor en 50 años. Nuestro ganado moría, los pozos se secaban y no teníamos dinero para perforar otros nuevos. El banco ya rondaba, hablando de ejecución hipotecaria. Doña Mariana ya no estaba, Avery solo tenía 7 años y estaba a punto de perder todo lo que mi familia había construido desde 1923. Fue entonces cuando Roberto Cáceres tocó a mi puerta. Jamás olvidaré esa tarde. Estaba en el porche, viendo cómo el sol se ocultaba sobre tierras que quizás pronto dejarían de ser mías, cuando un sedán negro subió por el camino. Un hombre con traje costoso bajó del auto, con un maletín de cuero en mano y esa expresión confiada que solo tienen quienes manejan mucho dinero. Señor Valverde, soy Roberto Cáceres, represento al consorcio de inversiones Meridian. Entiendo que podría estar interesado en un acuerdo comercial. No tenía fuerzas para ser amable.
Si viene a hacer una oferta ridícula por mi rancho, mejor no perdamos el tiempo. En realidad, dijo él, acomodándose en la silla del porche a mi lado sin que se lo pidiera, vine a ofrecerle algo muy distinto. Una oportunidad para conservar su rancho y resolver sus problemas financieros. Para siempre. Abrió su maletín y sacó un contrato grueso. Meridian se especializa en conservación agrícola. Compramos ranchos y fincas de familias en crisis, luego se los arrendamos a los propietarios originales para que los administren. Usted conserva su hogar, su trabajo, su legado. Nosotros nos encargamos de las finanzas. Yo tenía mis dudas. ¿Dónde está la trampa? No hay trampa. Te convertirás en el administrador de nuestro rancho. Te pagamos un sueldo generoso, cubrimos todos los gastos operativos y nos encargamos de mejoras y ampliaciones. Desde afuera, todo sigue igual. Seguirás siendo don Ricardo Valverde manejando el rancho Valverde. Pero legalmente, la propiedad será de Meridian. ¿Por cuánto tiempo? El que quieras. Mientras desees mantener el acuerdo. Cuando decidas retirarte, diseñaremos un plan de transición. Si algún día quieres recuperar la propiedad, negociaremos términos justos según el valor del mercado en ese momento. Me quedé mirando el contrato, con la cabeza dando vueltas. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué ganan ustedes? Roberto sonrió. Meridian no es un grupo de inversión cualquiera, señor Valverde. Representamos a personas muy adineradas que creen en conservar el legado agrícola de Estados Unidos. No necesitan ganancias inmediatas. Piensan a largo plazo. ¿Quiénes son esas personas? Eso es confidencial. Pero puedo decirte que son patriotas que entienden que ranchos familiares como el tuyo son la columna vertebral de este país. Prefieren verlos preservados y bien gestionados antes que divididos y vendidos a urbanizadores. La oferta parecía demasiado buena para ser real. Un sueldo de 60,000 pesos al año, más beneficios completos. Todos los gastos del rancho cubiertos. Autonomía total en las operaciones del día a día. Y lo más importante, Avery heredaría mi puesto cuando yo ya no estuviera, con la opción de comprar la tierra eventualmente. Necesito pensarlo, claro. Pero señor Valverde, el banco planea iniciar el proceso de embargo la próxima semana. Esta oferta vence en 48 horas. Firmé el contrato esa misma noche. ¿Qué otra opción tenía? Me estaba ahogando, y Meridian me lanzó un salvavidas. A la mañana siguiente llegaron camiones con equipos de perforación. En una semana ya teníamos 3 pozos nuevos produciendo agua limpia. En un mes, el ganado volvió a estar sano. Y en 6 meses, el rancho generaba más ganancias que nunca bajo mi propiedad. Durante 25 años, el acuerdo funcionó a la perfección. Meridian enviaba cheques trimestrales, cubría todos los gastos importantes y jamás se metió en mis decisiones. Roberto venía 4 veces al año, siempre cordial y alentador. Yo era el administrador, pero para todos los demás, seguía siendo el dueño. Incluso Avery creía que el rancho me pertenecía. Planeaba decirle la verdad cuando cumpliera 21, pero para entonces ya estaba en la universidad, enfocada en sus estudios y su vida social. Cuando se graduó, se mudó a Monterrey por su carrera. El rancho no formaba parte de sus planes inmediatos, así que seguí posponiendo la conversación. Luego llegó Alan, y todo dio un giro. La primera vez que pisó el rancho, caminaba como si estuviera haciendo una tasación. Hacía preguntas directas sobre el tamaño del terreno, los derechos minerales y el valor de la propiedad. Quiso ver los registros de propiedad, las evaluaciones fiscales y los informes de ganancias. Solo intento entender la herencia de Avery, explicó cuando lo sorprendí tomando fotos del equipo. Pero sus preguntas eran demasiado precisas, demasiado meticulosas. No era simple curiosidad sobre el futuro de Avery. Estaba tramando algo. Esa misma semana llamé a Roberto. Tenemos un posible problema. ¿Qué tipo de problema?
El novio de Avery está haciendo muchas preguntas sobre el rancho. Quiere información que no puedo darle sin revelar el acuerdo. ¿Qué tan serio es lo de ellos? Lo suficiente como para que esté hablando de casarse. Hubo una pausa prolongada. Ricardo, tú sabes las condiciones del contrato. Si alguien ajeno a la familia descubre la verdadera estructura de propiedad, Meridian tiene derecho a cancelar el acuerdo de inmediato. Lo sabía. Había leído esa cláusula decenas de veces a lo largo de los años. Era la manera en que Meridian se protegía de escándalos públicos o líos legales. Si se llegaba a saber que inversionistas adinerados estaban comprando ranchos familiares en secreto, se desataría un problema político que querían evitar a toda costa. ¿Qué opciones tengo? Decirle la verdad a tu hija. Si piensa casarse con ese hombre, necesita saber qué es lo que realmente va a heredar. Pero cada vez que intentaba hablar con Avery, Alan se las ingeniaba para desviar la conversación, hacer sus propias preguntas, sacar sus propias conclusiones. Daba por hecho que el rancho era una propiedad valiosa que algún día pertenecería a Avery. Suponía que yo era un terrateniente acomodado que podía permitirse ser generoso con los regalos de boda y el apoyo económico. Ni se imaginaba que en realidad yo era poco más que un administrador bien pagado cuidando una inversión ajena. La presión aumentó cuando se comprometieron. Alan empezó a comentar sobre las mejoras que quería hacer, los cambios que imaginaba para la propiedad. Hablaba de dividir los potreros, construir instalaciones recreativas, incluso vender lotes para desarrollos residenciales. Este lugar tiene un potencial increíble, me dijo una tarde, parado en la cima de la colina, con vista a la casa principal. Con la estrategia adecuada de mercadeo, podríamos convertirlo en un rancho turístico, lugar para bodas, retiros corporativos, ese tipo de cosas. Se me heló la sangre. El contrato con Meridian prohibía explícitamente cualquier desarrollo comercial sin la aprobación de la Junta. Alan planeaba transformar un rancho ganadero en una atracción turística. Esa no es realmente mi idea para este lugar, le respondí con cautela. Bueno, ya no será tu decisión por mucho tiempo, ¿verdad? Sonrió, pero su voz tenía filo. Una vez que Avery y yo estuviéramos casados, seríamos nosotros quienes tomaríamos las decisiones. Fue entonces cuando comprendí que Alan no solo planeaba heredar el rancho, sino apoderarse de él mientras yo aún respiraba. Estaba maniobrando para dejarme fuera, convencer a Avery de que yo era demasiado viejo y terco para manejar la propiedad con eficacia. Empecé a registrar todo, cada conversación, cada exigencia, cada mentira que le decía a Avery sobre cosas que supuestamente yo había aceptado. También comencé a prepararme para el enfrentamiento que sabía que vendría. La evaluación médica fue solo el primer paso. Hice que mi abogado armara un expediente completo sobre Alan Rentería. Su historial crediticio, sus negocios, sus relaciones pasadas. Lo que descubrimos fue preocupante. Alan tenía un patrón de buscar mujeres con bienes. Su primer matrimonio terminó cuando su esposa descubrió que él había estado hipotecando en secreto la propiedad que ella había heredado. Sus asociaciones empresariales siempre fracasaban, dejando a sus socios con las deudas mientras él se marchaba en busca de nuevos negocios. Pero la información más comprometedora vino de su empleo actual. Alan estaba siendo investigado por presentar informes de gastos dudosos y usar recursos de la empresa sin autorización. Probablemente lo despedirían en los próximos 6 meses. Estaba desesperado, y los hombres desesperados pueden hacer cosas peligrosas. Debí haberle contado todo a Avery antes de la boda. Debí sentarla y explicarle todo, desde el contrato con Meridian hasta los problemas financieros de Alan. Pero seguía esperando que ella misma se diera cuenta de sus manipulaciones. Seguía creyendo que mi hija, tan lista e independiente, vería lo que estaba pasando. En cambio, Alan llevó todo al extremo, con humillación pública y violencia física. Me obligó a actuar de la peor manera, ante el peor público posible. Ahora, sentado en mi camioneta en la entrada del rancho, sabía que no había marcha atrás.
Mañana por la mañana, Roberto llegaría con los miembros del Consejo de Meridian. Alan descubriría que acababa de agredir al administrador de un rancho que pertenecía a personas muy influyentes. Personas que no toleraban amenazas contra sus inversiones ni ataques a su personal. Sonó mi celular, interrumpiendo mis pensamientos. El nombre de Alan apareció en la pantalla. Dejé que la llamada se fuera al buzón de voz y luego escuché el mensaje. Ricardo, mira, sé que esta noche las cosas se salieron de control. Estaba estresado, quizás tomé demasiado champán. Pero ahora somos familia, y la familia resuelve sus problemas. Llámame. Tenemos que hablar de cómo seguir adelante. Seguir adelante. Como si abofetearme frente a 200 testigos fuera solo un pequeño tropiezo en nuestra relación. Como si mañana todo siguiera como si nada. Alan no tenía idea de lo que se le venía encima. Pero en unas 12 horas, iba a recibir una lección sobre la diferencia entre aparentar tener algo y realmente poseerlo. Y más importante aún, iba a aprender que hay personas que tienen amigos en lugares muy altos. Me levanté antes del amanecer, como siempre. Pero esa mañana todo se sentía distinto. Cada sonido se percibía más fuerte. La cafetera burbujeaba al fondo. Mis botas resonaban sobre el suelo de madera. El mugido lejano del ganado en el potrero del este apenas se oía. Hoy era el día en que Alan Rentería iba a descubrir que algunos secretos traen consecuencias. Roberto llamó a las 6:15. Estamos a 1 hora del rancho. Los miembros del consejo volaron desde Ciudad de México, Guadalajara y Mérida. No les hizo gracia que lo sacaran de sus compromisos, pero cuando les expliqué lo que pasaba, aceptaron que el asunto requería atención inmediata. ¿Cuánto debía contarles sobre Alan? Todo. Necesitaban comprender con claridad el tipo de amenaza al que nos enfrentábamos. Pasé la siguiente hora alistándome. Reuní toda mi documentación. Los informes médicos que probaban mi lucidez. El análisis legal sobre el carácter y la situación financiera de Alan. Las grabaciones de nuestras conversaciones a lo largo del último año. Todo lo necesario para mostrar un panorama completo de lo que había estado ocurriendo. A las 7:30, 3 camionetas negras subieron por el camino del rancho, levantando polvo bajo el sol de la mañana. Observé desde la ventana de la cocina cómo descendían 6 personas, todas vestidas de manera formal, lo que desentonaba con el paisaje de pastizales y mezquites. Roberto iba al frente, igual que hace 25 años. A su lado caminaba una mujer de unos 60, de cabello plateado y una presencia que delataba estar acostumbrada a ser la más lista del lugar. Los demás eran hombres de entre 50 y 60, con esa seguridad silenciosa que solo tiene quien detenta poder real. Ricardo, dijo Roberto al acercarse, quiero presentarte al Consejo de Meridian. Doña Mariana Cárdenas, presidenta. James Mendoza, director financiero. David Aguilar, asesor legal. Tomás Duarte, director de operaciones. Y Patricia Vázquez, responsable de riesgos. Les estreché la mano uno por uno, notando la firmeza de sus apretones y sus miradas directas. No eran gente que perdiera el tiempo con formalidades. Señor Valverde, dijo doña Mariana Cárdenas con voz clara y profesional, Roberto ya nos explicó la situación. Entendemos que usted ha sido amenazado y agredido físicamente por alguien que intenta quedarse con esta propiedad. Es correcto. ¿Y esa persona cree que usted es el dueño absoluto del rancho? Así es. Lo cree él, y también mi hija. He mantenido esa ficción por 25 años, como lo exige el contrato. David Aguilar abrió su maletín y sacó una tableta. Hemos estado investigando a Alan Rentería desde la llamada de Roberto ayer. Lo que encontramos es inquietante. Giró la tableta hacia mí, mostrando un perfil financiero detallado. El señor Rentería tiene deudas considerables. Tarjetas de crédito, préstamos personales y aparentemente, compromisos de juego con gente poco recomendable.
Debe alrededor de $150,000 a distintos acreedores. Doña Mariana Cárdenas retomó la palabra. Más preocupante aún es su situación laboral. Nuestros contactos en su empresa confirmaron que está siendo investigado por malversación. Ha estado utilizando las tarjetas de crédito corporativas para gastos personales y cobrando a los clientes por trabajos que nunca se realizaron. Están planeando despedirlo la próxima semana, agregó Patricia Vázquez. Probablemente ya lo sospeche, lo cual explica su desesperación por asegurar bienes mediante el matrimonio. Sentí un nudo desagradable en el estómago. ¿Avery sabe algo de esto? Lo dudamos, dijo Tomás Duarte. Rentería ha sido muy cuidadoso en proyectar una imagen de éxito. Auto lujoso, departamento elegante, ropa de diseñador, todo comprado con crédito que no puede pagar. James Mendoza consultó su propia tablet. El perfil psicológico corresponde perfectamente a un comportamiento depredador. Apunta a mujeres con recursos, utiliza la manipulación y el abuso emocional para ganar control y luego les arrebata sistemáticamente sus bienes. Su primera esposa perdió el negocio de joyería de su familia por las deudas de él, continuó David Aguilar. Su segunda relación seria terminó cuando la mujer descubrió que él había falsificado su firma en documentos de préstamos usando su casa como garantía. La imagen se volvía cada vez más clara y desagradable. Alan no era solo un oportunista. Era un estafador profesional que había encontrado la víctima perfecta en mi hija confiada. ¿Cuál es nuestra posición legal si sigue intentando reclamar la propiedad?, pregunté. David Aguilar esbozó una sonrisa fría. Inexistente. No tiene ningún derecho. La propiedad pertenece a Meridian, operada bajo un contrato de administración contigo. Incluso si estuviera legalmente casado con tu hija, incluso si quisieras transferir tus derechos de administración a ellos, necesitaría la aprobación de esta junta. Cosa que nunca obtendrá, dijo con firmeza doña Mariana Cárdenas. Más importante aún, agregó Patricia Vázquez, su agresión hacia ti anoche fue presenciada por más de 200 personas. Ya tenemos declaraciones de 6 testigos que se han comunicado con nuestro equipo legal. El señor Rentería cometió un delito grave de agresión contra un empleado de Meridian en el ejercicio de sus funciones. Parpadeé. ¿Delito grave? La agresión a una persona mayor de 65 años se considera automáticamente delito grave en estado de Sonora, explicó David Aguilar. Y como actuabas como nuestro representante, también cuenta como agresión a un directivo corporativo. El señor Rentería se enfrenta a una posible condena de prisión seria. Mi teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. El nombre de Alan apareció en la pantalla. Doña Mariana Cárdenas me hizo señas para que atendiera mientras David Aguilar activaba una aplicación de grabación en su tablet. Alan. Ricardo, gracias a Dios. Mira, he estado pensando en lo de anoche, y me doy cuenta de que te debo una disculpa enorme. Me pasé de la raya. El estrés de la boda, el champán. Ya sabes cómo es. ¿De veras? Vamos, no seas así. Ahora somos familia. La familia perdona y sigue adelante. Estaba pensando que deberíamos vernos esta mañana. Resolver los detalles de la transferencia de la propiedad. Arreglar esto del rancho para que no haya más confusiones. Miré a doña Mariana Cárdenas, quien asintió para que continuara. ¿Transferencia de propiedad? No te hagas el tonto, Ricardo. Sabes perfectamente a lo que me refiero. Avery tiene derecho a su herencia y, siendo sinceros, después de lo de anoche, quedó claro que ya no estás en condiciones de encargarte del rancho. Perdiste el control ante una simple conversación sobre negocios. Fue increíble su descaro. Estaba intentando reescribir la historia, como si yo hubiera sido el violento. ¿En serio, Alan? ¿De verdad quieres hacer creer que yo te golpeé? Estoy intentando mantener las formas. Mira, todos vimos lo que pasó. Te alteraste. Intentaste pegarme.
Perdiste el equilibrio y caíste. Fue humillante para todos, sobre todo para Avery. Patricia Vázquez no dejaba de anotar con rabia, mientras David Aguilar se aseguraba de que todo quedara bien grabado. Entonces, ¿quieres que firme el traspaso del rancho a nombre tuyo y de Avery? Es lo correcto, Ricardo, y sinceramente, es lo que Avery desea. Lleva meses diciéndome lo preocupada que está por ti, por verte solo allá, intentando manejar todo sin ayuda. Estará mucho más tranquila sabiendo que la propiedad está en manos responsables. Manos responsables, es decir, las nuestras. Sé que no te caigo bien, pero no me voy a ir. Avery y yo estamos casados. Voy a formar parte de esta familia por el resto de tu vida. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Ahí estaba, la amenaza, dicha con esa seguridad calculada que logró engañar a mi hija durante 2 años. ¿Y qué sería lo malo, Alan? Lo malo es abogados, doctores y audiencias de competencia mental. Lo malo es que Avery tenga que tomar decisiones difíciles sobre la salud mental de su padre. Lo malo es que todos terminemos pasando vergüenza. El rostro de doña Mariana Cárdenas se endureció. Me indicó con la mano que lo dejara hablar más. ¿Y si firmo el traspaso, todo eso desaparece? Todo desaparece. Hacemos una cena familiar tranquila. Dejamos atrás lo de anoche y empezamos de nuevo. Incluso estoy dispuesto a que te quedes como una especie de asesor. Podría seguir viviendo en la casa, ayudar con las tareas diarias. Piénsalo como una jubilación cómoda. Su tono condescendiente era insoportable. Me ofrecía quedarme en mi propia casa como su empleado, gestionando la propiedad que pensaba robarme. Necesito pensarlo. No te tomes mucho tiempo, Ricardo. Tengo abogados listos y Avery se preocupa más por ti a cada hora. Pasó toda la noche llorando, preguntando si su papá se está volviendo loco. Colgó antes de que pudiera decir nada. Dejé el teléfono a un lado y miré los rostros que me rodeaban. 5 de las personas más influyentes que he conocido, y todas estaban furiosas. Abuso de anciano de manual, dijo Patricia Vázquez. Aislamiento, manipulación psicológica, explotación económica y amenazas de institucionalización. Todo está ahí. La grabación basta para presentar cargos penales, añadió David Aguilar. Extorsión, intento de fraude y conspiración para abusar de un adulto mayor. Doña Mariana Cárdenas se puso de pie. Señor Valverde, quiero que vuelva a llamar al señor Rentería. Dígale que ha decidido aceptar sus condiciones, pero que necesita verlo en persona para firmar los papeles. Diga que venga al rancho esta tarde. ¿Quiere que venga aquí? Claro que sí. Tenemos asuntos pendientes con el señor Rentería. Ya es hora de que descubra exactamente a quién ha estado amenazando. Tomás Duarte miró su reloj. Llamaré a nuestro equipo de seguridad. Pueden estar aquí en 2 horas. ¿Equipo de seguridad? Roberto esbozó una sonrisa seria. Meridian protege sus inversiones, Ricardo. Y más importante aún, protegemos a los nuestros. El señor Rentería agredió a uno de nuestros empleados e intentó estafar una de nuestras propiedades. Eso merece una respuesta. Pensé en Avery, probablemente sola en algún cuarto de hotel en este momento, confundida y con el corazón roto, creyendo que su padre tuvo algo que ver con el desastre de su boda. Pensé en todas las mentiras que Alan le había dicho, en cómo torció su amor por mí en dudas y preocupaciones. ¿Y mi hija? Ella no sabe nada de esto. Lo sabrá, dijo doña Mariana Cárdenas con firmeza. Cuando terminemos con el señor Rentería, nos sentaremos con tu hija y le explicaremos todo. La verdad sobre el rancho, la verdad sobre su esposo y la verdad sobre lo que les ha estado haciendo a ambos. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Alan. Mediodía en el rancho. Trae la escritura y cualquier otro documento. Hora de hacerlo oficial. Le mostré el mensaje a doña Mariana Cárdenas. Ella sonrió, pero sin un rastro de calidez.
Perfecto. El señor Rentería quiere formalizar las cosas. Con gusto lo vamos a recibir. Alan llegó al rancho 15 minutos antes de lo acordado, conduciendo su BMW alquilado como si fuera el dueño del lugar. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras aparcaba cerca del porche, acomodándose la corbata y revisando su reflejo en el espejo lateral. No tenía idea de que 6 de las personas más influyentes de Estado de Sonora lo vigilaban desde el granero, donde se habían colocado con vista directa a la casa. El equipo de seguridad de Meridian había llegado una hora antes. 3 exagentes federales que ahora se encargaban de situaciones delicadas para el consorcio. Estaban distribuidos por toda la propiedad, invisibles pero listos. Doña Mariana Cárdenas había sido muy clara con sus instrucciones. Observen, graben y solo intervengan si Alan se pone violento. Recuerda, me dijo antes de tomar su lugar en el granero, deja que hable, que haga sus exigencias, dale suficiente cuerda para que se ahorque legalmente. Abrí la puerta principal antes de que Alan pudiera tocar. Entró con ese andar arrogante tan suyo, llevando un portafolio de cuero y con una expresión de triunfo apenas contenido. Ricardo, dijo sin molestarse en estrecharme la mano. Me alegra que hayas entrado en razón. Esto es lo mejor para todos. ¿Ah, sí? Por supuesto. Avery está aliviada de que por fin vayamos a resolver esta situación. Estaba muy preocupada por ti después de lo de anoche. Colocó su maletín sobre la mesa del comedor y lo abrió. Traje todos los documentos necesarios, la cesión de la propiedad, los poderes notariales, todo lo que se requiere para hacerlo oficial. Me quedé mirando los papeles que estaba desplegando sobre la mesa de mi abuela. Documentos legales que claramente había preparado con antelación, seguramente desde hacía semanas. Esto no era una decisión impulsiva nacida del estrés o el brindis con champán. Era una operación cuidadosamente organizada. ¿Llevas tiempo planeando esto? Alan levantó la vista, sorprendido por el comentario. Por un instante, su máscara se resquebrajó y vi el cálculo en su mirada. Luego forzó una sonrisa. Bueno, soy un hombre de negocios, Ricardo. Creo en estar preparado. Después de comprometerme con Avery, empecé a pensar en los bienes familiares, la planificación patrimonial, ese tipo de cosas. Solo intento ser responsable. Responsable. Me senté frente a él, consciente del pequeño dispositivo de grabación que David Aguilar me había dado, oculto en el bolsillo de mi camisa. Háblame de responsabilidad, Alan. Háblame de tus responsabilidades con tu empresa. Su mano se detuvo sobre los papeles. ¿Qué? Tu trabajo, Alan. Ese que estás a punto de perder por malversación. Su rostro perdió color. No sé de qué estás hablando. Claro que sabes. Tarjetas corporativas usadas para gastos personales. Facturas a clientes por trabajos que nunca realizaste. Tus jefes planean despedirte la próxima semana. Probablemente también presenten cargos penales. Los ojos de Alan se movieron hacia las ventanas, como si de pronto se diera cuenta de que quizás no estuviéramos solos. ¿Quién te dijo eso? ¿Importa? Lo que importa es que Avery no lo sabe, ¿verdad? Ella no sabe nada de las deudas de juego, ni de las cuentas de tarjeta, ni del hecho de que debes mucho dinero a gente muy peligrosa. Se puso de pie bruscamente, arrastrando la silla sobre el piso de madera. Me estuviste investigando. He estado protegiendo a mi hija. La misma hija a la que llevas manipulando sistemáticamente durante 2 años. ¿Manipulando? Su voz se alzó con una indignación que parecía genuina. Yo amo a Avery. Todo lo que he hecho ha sido por ella, por nuestro futuro juntos. Todo lo que has hecho ha sido por ti. Viste a una mujer sola con un padre con propiedades y viste una oportunidad. La compostura de Alan se desmoronó por completo. ¿Padre con propiedades? ¿Tú crees que eres rico? Esta finca está hipotecada hasta el cuello, Ricardo. He visto los estados financieros.
Apenas logras cubrir los gastos de esta operación ganadera. El único activo de valor real que tienes es la tierra misma. Ahí estaba. La confesión de que había estado investigando mis finanzas con la intención de liquidar todo lo que había construido. Manteniendo la voz firme, dije, ¿entonces lo que quieres es la tierra? Quiero seguridad para mi esposa. Avery merece algo mejor que vivir preocupada por si su padre envejecido podrá seguir manteniendo este lugar. Se inclinó hacia adelante, con ese tono condescendiente que tanto detesto. Mira, sé que te sientes orgulloso. Sé que este rancho significa mucho para ti. Pero hay que ser realistas. Tienes 68 años, no cuentas con ayuda, y esto apenas da ganancias. Véndelo a un desarrollador, invierte bien ese dinero, y todos salen ganando. ¿Todos ganan? Tú aseguras tu jubilación. Avery recibe su herencia mientras aún es joven para disfrutarla, y yo puedo cuidar de los dos como debería hacerlo la familia. ¿Cómo debería hacerlo la familia? Lo dice un hombre que acaba de admitir que quiere vender el rancho de mi abuelo a unos desarrolladores. ¿Qué tipo de desarrollador tienes en mente? Los ojos de Alan se iluminaron. Sacó su celular y empezó a mostrarme fotos. Ya tuve unas pláticas iniciales. Hay una firma en Dallas que se especializa en comunidades residenciales de lujo. Están muy interesados en esta zona. Giró el celular hacia mí, mostrando unos diseños arquitectónicos de una comunidad cerrada llamada Ranch View Estates. 200 casas, un campo de golf y un centro comercial, todo construido sobre lo que alguna vez fue el rancho Las Dos Cruces. Están ofreciendo 4.8 millones por las 800 acres completas, siguió diciendo Alan. ¿Te imaginas, Ricardo? 4.8 millones. Nunca más tendrías que preocuparte por el dinero. Observé los planos con una sensación de náusea. ¿Ya negociaste un precio? Solo charlas preliminares. Les dije que debía hablar primero con la familia, pero sí, están muy interesados. Quieren comenzar las obras en primavera. ¿Y tú recibes comisión por esta venta? Alan dudó un instante demasiado largo. Bueno, habría una tarifa por haberles conseguido el trato, algo estándar en estas transacciones. ¿Cuánto? 2%, $200,000. Lo soltó rápido, como si la cifra no importara. Pero no lo hago por eso, Ricardo. Esto es por la familia. $200,000. Más que suficiente para pagar sus deudas de juego y las tarjetas de crédito, y aún le sobraría para empezar de nuevo en otro sitio. Probablemente sin Avery, una vez cumplido su propósito. ¿Y qué opina Avery sobre convertir su hogar de infancia en un fraccionamiento? Avery quiere lo mejor para ti. Ella confía en que yo me encargue de los asuntos financieros porque tú la convenciste de que no soy capaz. El disfraz de Alan se resquebrajó un instante, dejando ver una chispa de fastidio, porque estás actuando como un incapaz. Este rancho es una causa perdida, y eres demasiado terco para aceptarlo. ¿Cuánto tiempo crees que puedes seguir con esto? ¿5 años más? 10. ¿Qué pasará cuando te dé un infarto aquí solo? ¿O si te caes del caballo y te rompes la cadera? Ahora se estaba encendiendo con su propia indignación, creyéndose sus propias excusas. Avery va a heredar este lugar de todos modos cuando mueras. Yo solo estoy asegurándome de que reciba algo valioso, en lugar de deudas y edificios cayéndose. Qué considerado de tu parte. Lo es, y también es realista. Pero no puedes ver más allá de tu orgullo para hacer lo correcto por tu hija. Fue entonces cuando escuché portazos afuera. Alan también los oyó y se acercó a la ventana. ¿Quién es?, preguntó con voz tensa. Me acerqué a su lado. Doña Mariana Cárdenas venía caminando hacia la casa, acompañada por David Aguilar y Tomás Duarte. Detrás de ellos venían Roberto y los demás miembros del consejo. Los 6 tenían rostros tan fríos que parecían capaces de congelar el agua. Son las personas que realmente son dueñas de este rancho, dije en voz baja.
Alan se dio la vuelta de golpe para mirarme. ¿De qué estás hablando? Hablo del hecho de que yo no soy el dueño del rancho Las Dos Cruces, Alan. Nunca lo he sido. Soy el administrador. Trabajo para ellos. El maletín se le cayó de las manos a Alan y los documentos legales se desparramaron por el suelo. Eso es imposible. Hace 25 años, estaba al borde de la bancarrota. Estas personas compraron el rancho y me contrataron para administrarlo. Todo lo que has visto, todo lo que has planeado, todo por lo que me has amenazado, nada de eso me pertenece. El rostro de Alan pasó por una serie de expresiones. Confusión, incredulidad y finalmente comprensión. Estás mintiendo. Ojalá lo estuviera, pero esas personas que vienen hacia mi puerta representan un consorcio que vale unos $2.000 millones. Poseen ranchos, granjas y tierras agrícolas en 6 estados. Y tú acabas de pasar el último año intentando estafarlos. El golpe en la puerta sonó justo a tiempo. La abrí y encontré a doña Mariana Cárdenas y su equipo esperando en el porche. Señor Valverde, dijo con formalidad. Gracias por llamarnos. Creo que aquí hay alguien que quiere hablar sobre transacciones de propiedad. Alan retrocedía hacia la pared del fondo, con los ojos abiertos por el pánico. Esto es una trampa. No, Alan, dije con tristeza. Esta es la realidad. Una que has estado evitando por mucho tiempo. Doña Mariana Cárdenas entró en la habitación y de inmediato impuso su presencia. Señor Rentería, supongo. Soy doña Mariana Cárdenas, presidenta del Consorcio de Inversiones Meridian. Tengo entendido que ha estado haciendo preguntas sobre nuestra propiedad. ¿Su propiedad? El rancho Las Dos Cruces, 800 hectáreas de tierra ganadera de primera en estado de Sonora, adquiridas por Meridian en 1998. El señor Valverde es nuestro administrador del rancho y un excelente profesional. David Aguilar abrió su propio maletín y sacó una carpeta gruesa. Tenemos copias de su conversación de esta mañana, señor Rentería. Extorsión, intento de fraude, conspiración para cometer abuso contra un adulto mayor, una lista bastante impresionante de delitos. Alan miraba desesperadamente alrededor de la habitación como buscando una vía de escape. No pueden probar nada. Tomás Duarte levantó una pequeña grabadora digital. En realidad, sí podemos. Cada palabra grabada con la total cooperación del señor Valverde. También tenemos testimonios de testigos de su recepción de bodas. Patricia Vázquez añadió, entrando con los demás, agresión contra un adulto mayor frente a 200 testigos. El fiscal está muy interesado en presentar cargos. Las piernas de Alan parecieron ceder. Se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. Esto no puede estar pasando. Pero sí lo está, dijo doña Mariana Cárdenas con frialdad. Verá, señor Rentería, en Meridian protegemos nuestras inversiones, y lo más importante, protegemos a nuestra gente. El señor Valverde ha estado a nuestro lado durante 25 años. Si alguien lo amenaza, nos amenaza a todos. ¿Qué es lo que quieren? La voz de Alan apenas era un susurro. Queremos que desaparezcas, dijo ella con frialdad, para siempre, de la vida del señor Valverde, de esta propiedad y, si tienes algo de inteligencia, del estado de Sonora. David Aguilar colocó un documento sobre la mesa. Esta es una orden de restricción, con efecto inmediato. Se te prohíbe tener cualquier tipo de contacto con el señor Valverde, su hija o cualquier persona relacionada con esta propiedad. Si la violas, serás arrestado de inmediato. No pueden hacer esto. Avery es mi esposa. En realidad, dijo Patricia Vázquez revisando su tablet, puede que ese matrimonio no sea válido. Nuestra investigación ha revelado algunos datos interesantes sobre tus relaciones anteriores. Hay pruebas que indican que nunca te divorciaste legalmente de tu primera esposa. El rostro de Alan se puso pálido. Eso es imposible. Ah, sí. Dejaremos que las autoridades lo aclaren.
Mientras tanto, tienes exactamente 1 hora para recoger tus cosas y abandonar el estado. Doña Mariana Cárdenas se acercó, bajando la voz casi a un murmullo. Señor Rentería, usted es un hombre pequeño y patético que se aprovecha de mujeres vulnerables. Es exactamente el tipo de depredador que llevamos 25 años manteniendo fuera de propiedades como esta. Se incorporó, recuperando el tono firme. No volverá a contactar a Avery. No intentará reclamar ninguna propiedad ni activos. Desaparecerá en silencio o lo destruiremos por completo. ¿Está claro? Alan asintió con desesperación y luego me miró suplicante. Ricardo, por favor. Cometí errores, pero realmente amo a Avery. Lo miré fijamente. Si hubieras amado a mi hija, nunca habrías intentado robarle su herencia. Nunca le habrías mentido sobre mí, y mucho menos me habrías golpeado en su boda. El equipo de seguridad apareció en el umbral. 3 hombres corpulentos que hicieron que la sala pareciera más pequeña. Es hora de irse, señor Rentería, dijo uno de ellos con cortesía. Alan recogió sus papeles con manos temblorosas, los metió en su portafolio y caminó hacia la puerta. En el umbral, se volvió una vez más. Esto no ha terminado. Doña Mariana Cárdenas sonrió, pero no había ni una pizca de calidez en su expresión. Señor Rentería, esto sí que ha terminado. El silencio tras su partida fue absoluto. Me quedé en el porche viendo cómo el polvo levantado por su BMW se asentaba en el camino del rancho, sabiendo que nunca volvería a verlo. Los miembros de la Junta de Meridian estaban en mi sala, recogiendo sus documentos en silencio y preparándose para lo que sería la conversación más difícil de mi vida. Señor Valverde, dijo doña Mariana Cárdenas con suavidad, tenemos que hablar sobre su hija, Avery, dulce y confiada Avery. Que probablemente esté ahora en la habitación de algún hotel preguntándose por qué su boda terminó en desastre y por qué su nuevo esposo desapareció de repente. No tenía la menor idea de que su matrimonio probablemente no tenía validez legal. Que Alan había estado planeando quedarse con su herencia ni que todo lo que creía sobre su familia se sostenía sobre una mentira de 25 años. Va a odiarme, dije en voz baja. Roberto negó con la cabeza. Va a sentirse herida y confundida, pero también va a sentir alivio cuando entienda lo que Alan realmente planeaba. David Aguilar levantó la vista de su tableta. Ya la encontramos. Está en el Four Seasons del centro. Nuestros investigadores hablaron con el personal del hotel. Ha estado en su habitación desde anoche, sin aceptar llamadas excepto las de Alan, quien dejó de comunicarse hace 1 hora, añadió Patricia Vázquez con intención. Doña Mariana Cárdenas tomó una decisión. Iremos con ella juntos. Todos. Necesita escuchar la verdad de tu boca, pero también debe comprender el panorama completo. 1 hora después, estábamos sentados en la sala de conferencias privada del hotel. Avery llegó luciendo agotada y desorientada, aún con el vestido de novia del día anterior, los ojos rojos de tanto llorar. Al verme con 6 desconocidos en trajes ejecutivos, su desconcierto aumentó. «Papá. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Alan? Se suponía que iba a verme aquí hace horas, pero no responde el teléfono». La guié hasta una silla, con el corazón roto al ver la confianza que aún brillaba en sus ojos. «Cariño, tenemos que hablar. Hay cosas que necesitas saber». ¿Esto tiene que ver con anoche? ¿Con lo que pasó en la recepción? Miró alrededor de la sala con nerviosismo. Papá, sé que Alan no debió hacerlo, sé que perdió la calma, pero tú estabas siendo tan terco con lo del rancho, y él ha estado bajo mucha presión. Avery. Mi voz sonó más firme de lo que pretendía. Alan me golpeó. Me agredió frente a 200 personas porque me negué a darle algo que nunca me perteneció. ¿Nunca te perteneció? Papá, ¿de qué estás hablando? Doña Mariana Cárdenas se inclinó hacia adelante. Señorita Rentería. Valverde. Corrigió a Avery automáticamente. Conservo mi apellido.
Señorita Valverde, soy doña Mariana Cárdenas. Represento al consorcio de inversiones Meridian. Somos los propietarios del rancho Las Dos Cruces. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como si tuvieran peso físico. Avery parpadeó varias veces, como si no hubiese escuchado bien. ¿Ustedes son los dueños? Eso no puede ser. El rancho ha estado en nuestra familia por generaciones. Estuvo en tu familia, explicó Roberto con suavidad. Hasta hace 25 años, cuando tu padre enfrentaba la bancarrota por las cuentas médicas de tu madre. Meridian compró la propiedad y contrató a tu padre como administrador del rancho. Observé el rostro de mi hija mientras las implicaciones comenzaban a caerle encima. ¿Administrador del rancho? Soy un empleado, cariño. Un empleado bien remunerado y tratado, pero empleado al fin. Nunca fui dueño de la tierra. Nunca tuve el derecho de transferírtela a ti ni a nadie más. La respiración de Avery se volvió entrecortada. Pero siempre hablaste de que sería mi herencia. Siempre dijiste que el rancho algún día sería mío. Y podría ser, dijo doña Mariana Cárdenas. Meridian siempre ha estado dispuesta a venderle la propiedad de nuevo a la familia Valverde si llegaban a tener los medios para comprarla. ¿Y cuánto costaría eso? David Aguilar revisó su tableta. El valor actual de mercado ronda los 4.2 millones de dólares. Esa cifra golpeó a Avery como un puñetazo. Se dejó caer en su silla, con la mirada perdida. 4.2 millones, repitió Alan. Alan pensó. Alan creyó que se casaba con una rica, soltó Tomás Duarte sin rodeos. Pasó 2 años planeando quedarse con lo que pensaba que era tu herencia. Patricia Vázquez abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Señora Valverde, necesitamos que entienda bien con quién se casó. Alan Rentería es un estafador que tiene un patrón, se enfoca en mujeres con bienes. Durante los siguientes 30 minutos, le presentaron todo. Las deudas de Alan, sus problemas laborales, su historial de fraude financiero. Le mostraron grabaciones de llamadas, pruebas de manipulación, y documentos que confirmaban que planeaba vender el rancho a desarrolladores. Pero la peor parte vino al final. También hay indicios de que su matrimonio podría no ser legal, dijo David Aguilar con cautela. Parece que Alan nunca se divorció correctamente de su primera esposa. Avery hizo un sonido como de animal herido. ¿Está casado con otra? Estaba casado. La primera esposa lleva 3 años desaparecida. La investigación sigue abierta. Mi hija se dobló como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Intenté abrazarla, pero se apartó. No, susurró. Simplemente no. Nos quedamos en silencio varios minutos. Afuera se escuchaba el tránsito, la ciudad seguía su rutina mientras el mundo de mi hija se desmoronaba dentro de una sala de conferencias de hotel. Finalmente, me miró con unos ojos llenos de dolor. ¿Tú sabías? Sobre Alan, digo. ¿Sabías lo que hacía? Lo sospechaba. Intenté investigar, pero no tenía pruebas hasta hace poco. ¿Por qué no me lo dijiste? Era la pregunta que temía. Porque esperaba que tú misma vieras quién era en realidad. Porque no quería ser el padre que arruina la felicidad de su hija solo por sospechas. Y porque temías que no te creyera, dijo con voz baja. Asentí. Él fue muy hábil en hacer que yo pareciera el problema, en hacerte dudar de mi criterio, de mi capacidad. Avery guardó silencio largo rato, digiriendo todo. Cuando por fin habló, su voz era firme pero distante. Necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Doña Mariana Cárdenas se levantó. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. La posición del señor Valverde en el rancho está garantizada mientras él lo desee, y si algún día deciden hablar sobre la compra de la propiedad, siempre estaremos abiertos a negociar con la familia Valverde. Después de que se fueron, Avery y yo nos quedamos solos en la sala de reuniones.
El silencio entre nosotros era denso, cargado con 25 años de secretos y 2 años de manipulaciones. Me siento tan tonta, dijo por fin. No eres tonta. Eres confiada. Hay una diferencia. La hay. Permití que un desconocido me convenciera de que mi propio padre estaba perdiendo la cabeza. Le creía a Alan cuando me dijo que estabas volviéndote olvidadizo, inestable. Incluso empecé a investigar asilos, papá. Planeaba que te declararan legalmente incompetente. Esa confesión me dolió más que la bofetada de Alan. Cariño, no, déjame terminar. Dejé que él envenenara mi relación contigo. Permití que sembrara dudas sobre todo lo que sabía del hombre que me crió, que se partió el lomo para darme una buena vida después de que mamá murió. Ahora las lágrimas le caían sin parar, ¿y todo por qué? Por un hombre que solo me veía como una vía para robar dinero. Tomé su mano, y esta vez no la retiró. Alan era un profesional. Sabía perfectamente cómo manipularnos a los dos. Pero yo debí haber sabido. Debí confiar en ti. Permanecimos tomados de la mano mientras ella lloraba, ambos lamentándonos por cosas distintas. Ella lloraba por su matrimonio roto, por su confianza perdida, por su juicio traicionado. Yo lloraba por la relación que habíamos perdido por culpa de las mentiras de Alan, y por la inocencia que ella jamás recuperaría. 3 meses después, Avery regresó al rancho, no de forma permanente, pero sí por una larga estancia mientras resolvía el lío legal de su matrimonio inválido y reconstruía su vida. La anulación fue sorprendentemente sencilla una vez que se confirmó la bigamia de Alan. Él nunca discutió nada, probablemente porque estaba demasiado ocupado esquivando a los acreedores y a la justicia. Nunca volvimos a saber de él. El último informe de los investigadores de Meridian lo ubicó en México, aparentemente intentando comenzar de nuevo con una identidad falsa. Esperaba que hubiera aprendido algo de esa experiencia, pero lo dudaba. Hombres como Alan Rentería rara vez cambian. El rancho se sentía distinto con Avery ahí. Se entregó al trabajo con la intensidad de quien quiere escapar de sus propios pensamientos. Aprendió a reparar cercas, ayudó con las vacunas del ganado y se hizo cargo de la contabilidad con una eficiencia que incluso impresionó a doña Mariana Cárdenas durante sus visitas trimestrales. Tu hija tiene un excelente instinto para los negocios, me dijo doña Mariana una tarde mientras observábamos a Avery negociar con un comprador de ganado. Si algún día quiere hacer una oferta por la propiedad, creo que la Junta estaría muy dispuesta a escucharla. Pero el dinero ya no era el problema. El fondo fiduciario de Avery proveniente del seguro de vida de su madre, sumado a sus propios ahorros y su capacidad de generar ingresos, era suficiente para cubrir el anticipo. La verdadera duda era si quería atarse a este lugar, a esta vida, después de todo lo ocurrido. La respuesta llegó una tarde tranquila de domingo en diciembre. Estábamos sentados en el porche, mirando cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos de naranja y rosa, cuando por fin lo mencionó. Quiero comprar el rancho, dijo sin rodeos. ¿Estás segura? No tienes que sentirte obligada. No lo hago por obligación. Lo hago porque este es mi hogar, porque aquí mamá y yo recogíamos flores silvestres cada primavera, porque aquí aprendí a montar contigo, porque aquí entendí lo que es el amor de verdad. Hizo una pausa y continuó con un tono más suave. Alan me hizo olvidar quién era, de dónde venía. Me hizo sentir vergüenza de este lugar, de nuestra vida sencilla. Pero no hay nada sencillo en lo que construiste aquí, papá. No hay nada de que avergonzarse en trabajar con honestidad y cuidar la tierra. 6 meses después, la transferencia se completó. Isabela Valverde se convirtió oficialmente en la propietaria del rancho C, con una hipoteca que podía pagar cómodamente y con un padre que se quedó como encargado del rancho. Aunque ahora respondía a ella y no a Meridian. Doña Mariana Cárdenas asistió al acto de cierre, llevando champaña y un regalo inesperado. Hace 25 años, Meridian compró este rancho para preservarlo, dijo, alzando su copa. Hoy,
lo devolvemos a la familia que más lo ama. Es exactamente lo que esperábamos cuando conocimos a tu padre. Al ver a Aber y firmar los papeles que la convertían en propietaria, sentí una paz que no experimentaba desde la muerte de doña Mariana. Mi hija estaba en casa, estaba a salvo y tenía el control de su destino. Alan Rentería era un mal recuerdo que cada día se desvanecía más. Esa noche, mientras caminábamos juntos revisando los cercos por daños tras las recientes tormentas, Aber hizo la pregunta que había estado esperando: ¿alguna vez te arrepentiste de haberme ocultado la verdad sobre Meridian por tanto tiempo? Me tomé un momento para responder. Me pesa que eso te hiciera vulnerable ante la manipulación de Alan, que complicara tu relación con el rancho, pero no me arrepiento de haberte protegido de preocupaciones económicas cuando eras niña. Y tampoco de haber trabajado con personas que valoraban preservar esta tierra por encima de obtener ganancias rápidas. Ella sintió y luego me sorprendió con lo que dijo después. Últimamente he pensado en mamá, en lo que diría de todo esto. ¿Tú qué crees que opinaría? Aber sonrió, con una expresión de felicidad genuina que no veía en ella desde hacía meses. Creo que diría que la familia se protege sin importar qué, y que un hogar no se define por quien tiene la escritura, sino por quien pertenece a él. Al regresar a la casa, me di cuenta de que Alan Rentería, sin quererlo, nos había hecho un regalo. Al intentar destruirnos, nos obligó a reconstruirnos sobre la base de la verdad y no de los secretos. Ahora éramos más fuertes, más sinceros entre nosotros, más conscientes de lo que teníamos. Las luces del rancho brillaban cálidas y acogedoras mientras nos acercábamos. En la distancia, el ganado se acomodaba para pasar la noche, y la tierra se extendía a nuestro alrededor, familiar y reconfortante, nuestra otra vez de la manera que más importaba. Yo finalmente estaba libre del peso de los secretos, y mi hija por fin estaba libre de la influencia de un hombre que nunca mereció su confianza. No fue el final que planeamos, pero sí el que necesitábamos. A veces, la mejor venganza es simplemente sobrevivir a quienes intentan destruirte. A veces, la mayor victoria es hallar la paz con la verdad, por complicada que sea. Ahora tengo curiosidad por ti, que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha pasado algo similar? Comenta abajo, y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias favoritas del canal, que seguro te van a sorprender. Gracias por mirar hasta el final.